En octubre de 1995, mientras todos se preparaban para celebrar Halloween, una pequeña ciudad canadiense comenzó a vivir su propia pesadilla. Dos adolescentes salieron de casa creyendo que solo asistirían a una fiesta más, pero lo que encontraron esa noche fue algo salido de las peores películas de terror. Un hombre apareció entre la oscuridad con un bate de béisbol y lo que sucedió después dejó a todo un país paralizado. Durante los días siguientes, llamadas misteriosas, mensajes macabros y una tumba profanada revelarían la mente de uno de los criminales más perturbadores de Canadá. Este es el caso de Terry Driver, el hombre que convirtió Halloween en un verdadero infierno para la ciudad de Abbotsford. Hoy vamos a hablar sobre un caso aterrador y perturbador para cerrar Halloween. Pero antes, algo que me emociona bastante, y es que este vídeo está patrocinado por Halara. Para los que me seguís hace tiempo sabréis que a mí me gusta la ropa cómoda pero bonita. La marca Halara me ha enviado varias de sus prendas para probar y tengo que decir que me han sorprendido porque no es solo ropa cómoda, sino que es también súper bonita. Es ropa deportiva y a la vez casual. Halara tiene esta idea de hacer ropa que se adapta al movimiento, al cuerpo y a la rutina real. Por ejemplo, estos conjuntos que os estoy enseñando por pantalla es ropa súper elástica, no se marca. El material es de esos que se adaptan a tu cuerpo pero no te aprietan. Y otra cosa que me encanta es que tienen un montón de estilos diferentes, desde ropa deportiva hasta vestidos casuales y básicos para el día a día. Los tops son monísimos, nada aburridos porque si bien son tops normales, todos por la espalda tienen su detalle que los hace súper bonitos para combinar con cualquier cosa. Además son prendas que no solo se ven bien en las fotos de la web, a veces comprar online es un poco difícil porque llega ropa que es completamente diferente a lo que esperabas, pero con Halara lo que ves en la web es lo que te llega. Y eso hoy en día es mucho decir. Así que si estás buscando ropa cómoda, versátil y con buena calidad, échale un vistazo a Halara. Os dejo los links en la descripción por si queréis ver las prendas o probar algo nuevo. No me digáis que los conjuntos que os he enseñado por pantalla no son preciosos. Yo sinceramente ya tengo mis favoritos, que son todo lo que os he enseñado en este vídeo, y probablemente me veréis con esta ropa más de una vez en mis próximos vídeos. Gracias a Halara por patrocinar este vídeo y a vosotros porque sin vuestro apoyo no tendría oportunidades como esta. Y ahora ya comencemos con este caso. Era la noche del 13 de octubre de 1995 en Canadá. Las calles estaban cubiertas por una neblina temprana que anunciaba la llegada de la oscuridad invernal y el aire frío se sentía como un presagio. En medio de aquella calma, dos adolescentes, Tanya Smith y Misty Cockerill, de apenas 16 años, disfrutaban de los últimos días de risas y aventuras antes de que llegara el invierno. Ambas eran amigas cercanas desde hacía años, se habían conocido en la escuela secundaria y aunque tenían personalidades distintas, Tanya siendo una chica reservada y amante de la música, mientras que Misty era más extrovertida y risueña, aún así compartían un lazo inseparable. Aquella noche ambas estaban emocionadas por la temporada previa a Halloween, cuando las fiestas, las luces anaranjadas y los disfraces llenaban Surrey, una ciudad de la provincia de Columbia Británica, donde habían sido invitadas a una fiesta temática de disfraces que estaría repleta de risas, música y más gente de su edad. Esta primera fiesta fue muy bien, y cuando terminó, sus amigos las dejaron de vuelta a casa de Misty, la cual estaba ubicada en la localidad de Abbotsford, una pequeña ciudad que estaba a pocos kilómetros de distancia y donde las chicas habían planeado pasar la noche juntas. Sin embargo, al llegar, descubrieron que los padres de Misty aún no habían vuelto. La casa estaba silenciosa, apenas iluminada por la tenue luz del porche, y esa libertad momentánea despertó en ellas la emoción y la rebeldía propia de su edad, decidiendo a medianoche, y pese a que Misty tenía toque de queda, salir otra vez. El plan era caminar unas calles más y visitar otra fiesta de una amiga que quedaba a pocas calles. No sabían que esta decisión aparentemente inocente cambiaría sus vidas para siempre. Las dos chicas salieron, comenzaron a caminar, todo parecía tranquilo, las farolas de la calle apenas iluminaban sus rostros y el sonido de sus pasos se mezclaban con sus risas. Charlaban sobre la fiesta, sobre los disfraces que habían visto, sobre todo y nada a la vez.
hasta que al avanzar unas calles llegaron a un seto, una hilera de arbustos densos y altos que bordeaban un estacionamiento semivacío. Para llegar a dicha fiesta tenían que cruzar por allí, por ese tramo oscuro. Tal vez dudaron un instante, pero siguieron caminando. Querían llegar rápido. Fue entonces cuando desde detrás de un seto emergió una sombra. Un hombre salió abruptamente de entre los arbustos con un bate de béisbol en la mano. Todo ocurrió en segundos. Las chicas apenas pudieron gritar. El hombre se abalanzó sobre ellas, las empujó y con una voz fría les exigió que se quitaran la ropa. La confusión y el terror se apoderaron del momento. Tanya estaba paralizada y temblorosa, pero obedeció, mientras que Misty estaba completamente congelada por el miedo y no consiguió moverse. El agresor pareció ignorar el hecho de que Misty no le hiciera caso y centró toda su atención en Tanya, quien estaba en el suelo semidesnuda. Arrojó el bate de béisbol en el suelo y comenzó a abusar de ella mientras Misty, petrificada, observaba sin poder reaccionar. La escena fue horrible, pero en un instante de desesperación, Misty reunió valor. Cogió el bate y con todas las fuerzas que su cuerpo le permitía, golpeó al atacante. El sonido del impacto resonó, pero este no le produjo ningún tipo de daño al hombre. Al contrario, este se levantó y se giró hacia ella lleno de ira. Misty retrocedió, balbuceando disculpas y rogándole que no le hiciera daño, pero el hombre la desarmó en un solo movimiento y comenzó a golpearla una y otra vez con mucha brutalidad. 7 golpes certeros estallaron contra su cabeza hasta que el cuerpo de Misty cayó inconsciente al suelo. Desde ahí no pasó nada más, nadie sabía nada y aquella noche transcurrió, hasta que alrededor de las 4:30 de la madrugada al MSA General Hospital llegó una chica completamente herida que hacía todo el esfuerzo por mantenerse de pie. Era Misty, que milagrosamente después de semejante paliza consiguió llegar al hospital con vida. Allí la atendieron de inmediato, descubriendo que tenía una fractura severa en el cráneo, con múltiples lesiones frontales y una hemorragia interna leve, una lesión que le provocaba pérdida de consciencia constante y un riesgo alto de daño cerebral. Mientras Misty era atendida y cuando conseguía permanecer consciente, contaba por partes lo que recordaba que le había sucedido a ella y a su amiga Tanya, aunque no sabía dónde estaba su amiga. Ante esta horrible escena donde claramente hubo un intento de homicidio, el equipo médico llamó de inmediato a la policía, quienes llegaron e intentaron conversar con Misty para poder conocer los hechos. Pero Misty, como he comentado antes, estaba muy mal. No recordaba el lugar exacto donde las habían atacado y solo podía repetir el nombre de su amiga, preocupada por ella. Cuando las autoridades le preguntaron por el atacante, Misty, en el estado que estaba, solo llegaba a decir frases sin sentido. Incluso en un momento llegó a acusar a una de las enfermeras que la atendía, diciendo que el marido de esa enfermera era en realidad el agresor. Decía puras incoherencias por el daño que tenía en la cabeza. Y las autoridades entendieron que no podían confiar plenamente en sus declaraciones debido a su delicada condición médica. Lo que sí que hicieron fue ponerse en contacto con Janet Cockerill, la madre de Misty, quien ya estaba muy preocupada al ver que su hija no había llegado a casa. Al llamarla, le dieron la triste noticia de que su hija estaba gravemente herida tras un brutal ataque durante la noche anterior y que además no conseguían ubicar a la amiga con la que había salido. Janet fue de inmediato al hospital y proporcionó a las autoridades toda la información que tenía sobre Tanya. Llevó consigo además el anuario escolar de Misty y al enseñárselo, Misty confirmó con dificultad que aquella era su amiga Tanya Smith. Mientras Misty seguía en el hospital luchando por su vida, las autoridades iniciaron oficialmente la búsqueda de Tanya, poniendo en alerta a toda la ciudad por su desaparición. Ese mismo día, en medio de la búsqueda de esta chica, alrededor de las 7:30 de la mañana, tan solo algunas horas después de que Misty llegara al hospital, las autoridades de Chilliwack, una ciudad ubicada a unos 21 kilómetros de Outford, recibieron la llamada de un hombre que había salido temprano a pescar en el canal Beder, un río conocido por sus aguas tranquilas y su densa vegetación a los costados. El hombre contó que mientras estaba en la orilla notó algo inusual flotando entre la maleza y el musgo, a unos 15 centímetros del borde del agua. Al acercarse vio de inmediato lo que parecía ser el cuerpo desnudo de una mujer. Estaba boca abajo, inmóvil y con signos visibles de haber sido brutalmente golpeada. Para entonces las autoridades de Chilliwack no tenían
tenían conocimiento del caso de Misty, ya que ambos incidentes ocurrieron en ciudades distintas. Por eso iniciaron su propia investigación sobre el cuerpo que habían encontrado. Lo primero era identificar a la víctima. Para eso se comunicaron con los medios y la noticia se propagó inmediatamente a nivel nacional. Esta no tardó en llegar a los medios locales, ni mucho menos a la policía de Abbotsford, que en ese mismo momento seguían buscando a Tania. Era posible que ese cuerpo perteneciera a ella, así que de inmediato un grupo de agentes se trasladó hasta el lugar. Al llegar, el ambiente era frío, el agua del canal se movía apenas y la escena parecía suspendida en el tiempo. Se hizo el levantamiento del cuerpo y tras un reconocimiento minucioso, se confirmó la peor sospecha. Se trataba del cuerpo sin vida de Tania Smith. Con aquel hallazgo, las autoridades de ambas ciudades decidieron unir fuerzas. No solo debían descubrir quién era el responsable, sino entender cada trazo de lo que había ocurrido. Examinaron el área donde apareció el cuerpo y a tan solo unos metros del canal hallaron algo perturbador. Entre ramas, árboles y hojas húmedas estaban las prendas de Tania, su ropa interior y parte de su vestido rasgado. Parecía que alguien las había colocado ahí a propósito. No era un simple descuido. Todo daba la impresión de ser una puesta en escena, como si el asesino buscara confundir o peor aún dejar su propia firma, una muestra provocadora de poder con un mensaje que gritaba «esto lo hice yo». Esa no sería la única señal que dejó atrás, pues a los pocos días, el 17 de octubre, se realizó la autopsia al cuerpo de Tania y los resultados estremecieron a todos. Se confirmó que había sido víctima de agresión sexual y además en uno de sus senos se encontró una profunda mordedura humana. Otra cosa que resultó sorprendente fue que pese a que su cuerpo había permanecido durante horas en el agua, este aún conservaba rastros de ADN de su agresor. Para muchos esto parecía imposible, pero desde la criminología forense se sabe que el agua, aunque puede degradar o disolver ciertas evidencias, no destruye completamente el ADN si éste queda protegido en tejidos o fluidos internos, y además cuando un cuerpo permanece en agua dulce y a baja temperatura, las moléculas genéticas pueden resistir varias horas o incluso días. Esto permitió a los forenses obtener muestras útiles que serían clave más adelante. Además del análisis del ADN, los investigadores hicieron un molde exacto de la marca que el atacante había dejado con los dientes. Esa impresión dental, conocida como registro de mordedura forense, se elabora con un material que reproduce con precisión las curvaturas y espacios de cada diente. Tal como las huellas dactilares, cada dentadura humana posee patrones únicos, por lo que una comparación entre la mordedura y la estructura dental de un sospechoso puede vincularlo de forma casi irrefutable con la víctima. Entonces este molde se extrajo y fue enviado a un experto odontólogo forense para su análisis. Todos estos hallazgos fueron mantenidos en secreto público. Las autoridades sabían que el asesino podía estar siguiendo los avances del caso, así que decidieron no hacer pública la información sobre la mordedura ni sobre el lugar exacto donde las chicas fueron atacadas. Además, este último dato fue oculto también porque aún no tenían certeza completa de dónde había ocurrido el ataque. Lo único confirmado para ese momento era que ambas chicas habían sido agredidas por un hombre armado con un bate de béisbol. Tania, al igual que Misty, presentaba múltiples heridas en la cabeza compatibles con ese objeto. Sin embargo, su cuerpo también mostraba fracturas en ambos brazos, que eran marcas de un intento desesperado por defenderse. Y aunque las lesiones eran muy graves, el motivo final de su muerte resultó aún más cruel. Murió por ahogamiento. Tania todavía estaba viva cuando fue arrojada al canal, pero al quedar boca abajo, inconsciente y brutalmente herida, no tuvo la oportunidad de luchar por respirar. De vuelta al hospital, Misty seguía en estado crítico. Su cuerpo estaba débil, pero su mente no se rendía. En los pocos momentos de lucidez que tenía, insistía en ayudar a los investigadores. Entre los recuerdos confusos que conseguía articular, mencionó una dirección, la calle Bevan Avenue. Esta calle estaba cerca de su casa, justo donde probablemente había comenzado todo. Por este motivo, los investigadores siguieron esta pista. Varios se desplegaron por la zona, recorriendo cada metro con linternas y la tensión de encontrar algo. Revisaban los arbustos, las cunetas, los bordes del pavimento. Durante 2 días no encontraron nada hasta que la mañana del 18 de octubre, uno de ellos se agachó junto a un estacionamiento vacío y levantó del suelo algo pequeño, brillante y cubierto de polvo. Era el pendiente en forma de aro de Misty. En ese instante supieron que habían encontrado la escena del ataque. Mientras los investigadores cercaban esta zona, Misty era
llevada nuevamente a quirófano. Su fractura craneal requeriría una cirugía urgente. El equipo médico trabajó durante horas para aliviar la presión en su cabeza y estabilizar su cerebro. La operación fue exitosa y cuando despertó parecía estar un poco mejor. Aún así, los médicos alertaron de que su memoria seguía fragmentada y que las secuelas podían ser permanentes, pero su diagnóstico al menos era esperanzador. Esa misma esperanza de recuperación trajo consigo otro temor, y es que si Misty sobrevivía y si recordaba más detalles, era posible que el agresor fuera a buscarla. Los agentes lo sabían y por eso desde ese momento Misty permaneció bajo vigilancia constante. La policía la custodió día y noche dentro del hospital y su familia también fue incluida en un programa de protección de testigos para evitar que el asesino intentara silenciarlos. Durante las semanas siguientes, la recuperación de Misty fue lenta y dolorosa. A medida que los días pasaban y su conciencia volvía poco a poco, la joven descubrió que las autoridades ya habían encontrado a Tanya. Aunque Misty en su inocencia pensó que su amiga estaba con vida, tal vez en otro hospital, luchando igual que ella. Su madre Janet no se atrevió a decirle la verdad. Entendía que cualquier impacto emocional podía empeorar su frágil estado, así que junto con los médicos y los investigadores decidieron ocultarle la realidad hasta que estuviera fuera de peligro. Esa temporada fue muy triste. Misty preguntaba por Tanya cada día y cuando tenía fuerzas pedía enviarle flores. En su mente, su amiga estaba también recuperándose y esa ilusión fue lo único que la mantenía firme. Luego pasaron algunas semanas más y finalmente, cuando los médicos confirmaron que su estado era estable, su madre supo que había llegado el momento más doloroso. Tenía que contarle la verdad y le confirmó que Tanya no se estaba recuperando en otro hospital, sino que Tanya ya no estaba. Cuando Misty se enteró, la noticia la destruyó por completo, porque Tanya no era solo una amiga, era como una hermana, y la idea de que hubiera muerto de esa manera la dejó totalmente devastada. Durante semanas no quiso hablar con nadie, apenas comía, apenas dormía, pero con el paso de los días, esa tristeza profunda comenzó a transformarse en algo distinto, en una determinación para ayudar. Misty comprendió que no podía dejar que el miedo la dominara, que tenía que hacer todo lo posible para recordar y ayudar a atrapar a ese hombre que le había quitado a su amiga. Así que pidió volver a declarar, con la esperanza de que su memoria le diera por fin las piezas que faltaban. En esa nueva declaración, Misty intentó reconstruir la noche del ataque. Dijo que después de haber quedado inconsciente, en algún momento consiguió levantarse. Recordaba vagamente haber caminado unas calles, tambaleándose, hasta llegar a lo que parecía un jardín. Allí se sentó un instante antes de volver a perder el conocimiento. Luego, al despertar, lo primero que vio fue un letrero luminoso, el cartel de emergencias del hospital al que había llegado. Las autoridades escuchaban con atención cada palabra intentando descifrar si aquello era una memoria real o una reconstrucción confusa. Aún así sabían que debía haber un elemento de verdad en su relato, aunque, por la distancia entre el lugar del ataque y el hospital, resultaba casi imposible imaginar que Misty, con sus heridas severas, hubiera recorrido todo ese camino sola. Era más probable que alguien la hubiera ayudado a llegar al hospital. Pensar en ese detalle cambió el rumbo de la investigación, porque si alguien había ayudado a Misty, esa persona podía tener información clave o incluso haber visto al atacante. Así que los detectives decidieron seguir esa pista mientras continuaban escuchando atentamente a Misty. Fue así como recurrieron a un artista forense con la esperanza de que ella, en medio de sus recuerdos fragmentados, pudiera aportar algo sobre la apariencia del agresor. Misty accedió. La preparación fue pausada y silenciosa y frente al rostro atento del artista, ella intentó describir cada rasgo que su mente retenía. Recordó al hombre como alguien de unos 30 años, de piel blanca, rostro delgado y alargado, cabello desordenado y con claras señales de calvicie, un bigote descuidado y un detalle grabado en su mente. Y es que el sujeto tenía un tatuaje de una mariposa en uno de sus brazos. Al terminar con esa descripción nació el primer retrato de este asesino. En los días siguientes el retrato comenzó a aparecer en toda la ciudad, en postes, vitrinas, paradas de autobús y periódicos. Las autoridades confiaron en que alguien reconocería a aquel hombre. La ciudad, mientras tanto, vivían en una tensa calma. Nadie se sentía seguro, las noches parecían más oscuras y los pasos más vigilados. Hasta que unos días después, una llamada alertó la rutina de los investigadores. Era temprano por la mañana cuando un hombre comunicó que él había sido quien había llevado a Misty al hospital. Los investigadores estaban sorprendidos porque aquella información
información hasta entonces no era pública. Era imposible que alguien supiera eso si no hubiera estado realmente involucrado. Con voz firme, uno de los agentes le pidió su nombre y la posibilidad de entrevistarlo, pero del otro lado del teléfono hubo un breve silencio y luego la llamada se cortó. Intentaron rastrear la llamada, pero la pista se perdió casi de inmediato. Provenía de un teléfono público, uno de los tantos repartidos por la ciudad, y no podían hacer mucho más. Sin embargo, aquel contacto confirmó lo que sospechaban desde el principio. Misty no había llegado sola al hospital, sino que alguien la había llevado. Lo que aún nadie podía imaginar era que esa voz telefónica era mucho más que la de un testigo. Era el comienzo de una serie de mensajes que poco a poco revelarían la mente retorcida de un asesino decidido a jugar con todos. La investigación continuó, cada pista era revisada y cada llamada telefónica registrada, pero nada parecía tener sentido, hasta que esa misma tarde el teléfono volvió a sonar en la central de la policía. Uno de los agentes contestó y el silencio de unos segundos bastó para reconocer la voz. Era el mismo sujeto que había llamado antes. Su tono era casi tranquilo, pero debajo de esa calma se sentía una amenaza constante y latente. Esta vez no llamaba para confundirlo, sino para dar detalles aún más precisos, información que hasta ese momento no había sido revelada a nadie fuera del equipo investigador. Con una voz firme y sin titubeos, dijo: "El lugar donde ocurrió todo fue en una pasarela que va de norte a sur, sobre un montículo de hierba, detrás de unos árboles". Los investigadores se miraron entre sí tensos. Esa descripción coincidía exactamente con la escena del crimen de Tanya. El hombre hizo una pausa y cuando le preguntaron cómo sabía eso, respondió de la manera más fría y perturbadora posible: "Yo soy el asesino y el pezón de esa chica sabía bastante bien". Y luego colgó. El dato era perturbador. Aquella descripción específica, la ubicación y ese último horrible detalle había sido información clasificada, oculta incluso para la prensa, así que no quedaba ninguna duda de que ese hombre era el asesino y agresor de Tanya y Misty. Los agentes reaccionaron de inmediato, rastreando la llamada. Esta vez tuvieron una pequeña ventaja, pues al haber durado más que la anterior pudieron seguir la señal lo suficiente como para ubicar la cabina telefónica desde la que había sido realizada. Esta se encontraba justo frente a un estadio de hockey local. En minutos los policías se dirigieron al lugar, donde se encontraron con un panorama completamente normal. Había niños jugando, familias paseando, gente disfrutando del sol. Aún así revisaron cada rincón, entrevistaron a decenas de personas durante más de una hora, preguntando si alguien había visto a un hombre solo hablando por teléfono, pero nadie recordaba nada. Como último recurso, los oficiales decidieron inspeccionar la cabina telefónica. Examinaron el auricular, la ranura de las monedas y el vidrio, pero sabían que las probabilidades de encontrar algo eran mínimas, ya que las cabinas públicas suelen acumular grasa y marcas de múltiples usuarios. Las apenas huellas duran minutos antes de ser borradas con el siguiente contacto. Y así fue. De hecho, no encontraron nada. No había ningún rastro que los llevara al asesino. Esa noche, exhaustos y frustrados, los investigadores regresaron a la estación sin una sola pista nueva, sin una dirección que seguir. Sin embargo, antes de que el silencio los venciera, el teléfono volvió a sonar. Uno de los agentes cogió el auricular y una carcajada se escuchaba al otro lado de la llamada. Era él de nuevo. La voz resultaba casi burlona y entre risas dijo: "¿De verdad creían que iban a encontrar algo en un teléfono público? ¿Creen que soy tan estúpido para dejar huellas?". Hubo un breve silencio antes de su amenaza final. "Les advierto, no es la primera vez que hago esto y ahora estoy buscando a mi próxima víctima. Es solo cuestión de tiempo antes de que cometa mi próximo asesinato". Y colgó. El equipo se quedó helado. El asesino no solo los vigilaba, sino que parecía disfrutar de cada paso que daban, como si todo formara parte de un juego macabro. En cuestión de horas, la noticia de su amenaza se filtró y la ciudad de Abbotsford cayó en un pánico colectivo. Familias enteras comenzaron a empacar sus pertenencias y a mudarse. Las calles, antes tranquilas, se llenaron de rumores, miedo y desconfianza. Muchos vecinos optaron por no dejar a sus hijos salir solos y los taxistas, intentando ayudar, ofrecían viajes nocturnos gratuitos para que la gente pudiera volver segura a casa. El miedo se había convertido en parte del aire mismo, mientras que un asesino invisible jugaba con la ciudad entera. Las autoridades jamás habían visto un miedo tan grande y no era para menos. Abbotsford, que hasta hacía poco era una ciudad tranquila, ahora vivía en un estado de alerta permanente. Nadie dormía con las puertas sin seguro y las mujeres sobre todo recibieron una advertencia directa de la policía de no caminar solas, especialmente de noche. El asesino seguía libre acechando en las sombras y cada llamada suya era un recordatorio de que aún no había terminado. En medio de esa tensión llegó el
21 de octubre, el día del funeral de Tanya Smith. El servicio se realizó en un pequeño cementerio menonita local y acudieron cientos de personas. Los investigadores también estuvieron allí mezclados con los asistentes, tomando nota de cada rostro, cada placa de vehículo que ingresaba y cada movimiento sospechoso. Esto lo hicieron porque sabían que existía la posibilidad baja pero inquietante de que el asesino pudiera haber ido al funeral. De hecho, los especialistas en criminología han señalado que este comportamiento no es raro entre asesinos sádicos o desorganizados. Algunos de estos regresan a la escena del crimen o asisten al funeral de la víctima para revivir la sensación de poder o simplemente para comprobar que salieron impunes. Por eso ese día la policía vigilaba cada detalle. Durante esta ceremonia, la familia de Tanya trajo consigo una lápida adornada con girasoles tallados, las flores favoritas de Tanya, y una fotografía de ella sonriendo. Las frases grabadas de despedida hicieron que aquel día se sintiera eterno y fue uno de los momentos más tristes y sobrecogedores que Abbotsford recordará durante años. Después de esa jornada, la ciudad entró en una aparente calma. Las llamadas anónimas cesaron y por un breve instante pareció que la pesadilla había terminado. Pero esa tranquilidad apenas era una fachada. El 31 de octubre, la noche de Halloween, volvió el terror. Una fecha que normalmente llenaba las calles de risas, dulces y disfraces, se convirtió en una noche silenciosa. No hubo niños tocando puertas ni familias caminando juntas. Todo el mundo se encerró antes de las 9 de la noche y fue justo a esa hora cuando sonó el teléfono en comisaría. Era él de nuevo. Su voz era inconfundible. Habló con la misma calma enfermiza de siempre, describiendo en detalle lo que había hecho con Tanya. Habló de su cuerpo, de lo que le hizo, de la mordedura y terminó su comunicado insinuando que ya estaba buscando a su próxima víctima antes de colgar de nuevo. Los agentes rastrearon la llamada de inmediato y la señal los llevó hasta un conocido pub local, el Gigi's Sports Bar. En cuestión de minutos, varias patrullas se dirigieron hacia el lugar. Allí los oficiales interrogaron a los presentes. Uno de los testigos, un hombre que bebía cerca de la ventana, aseguró haber visto a una persona en la cabina telefónica justo afuera del bar. Según su declaración, el sujeto parecía nervioso, hablaba rápido y después se marchó apresuradamente en un sedán beige. La policía recorrió la zona, pero el sospechoso ya había desaparecido. Aún así, aquella pista era la primera en muchos días. Algo pequeño pero importante. Por suerte esa noche transcurrió y no se reportó ningún ataque, tal vez porque la ciudad, paralizada por el miedo, se había quedado completamente aislada. No había fiestas, ni niños, ni risas. Y en ese silencio absoluto el asesino no tuvo la oportunidad de volver a atacar. Volviendo a la investigación, las autoridades decidieron dar un golpe arriesgado. Querían hacer pública una de las grabaciones del asesino. La idea era sencilla pero audaz. Si la gente escuchaba la voz del hombre detrás de esas llamadas perturbadoras, alguien, quizá un familiar, un amigo o un compañero de trabajo, podría reconocerlo. De esta manera la policía habilitó una línea nacional gratuita, la 1-800, donde cualquiera podía llamar para oír la amenaza del asesino que mantenía en vilo a todo un país y así poder reconocer la voz. Sin embargo, no todo el contenido de las llamadas se difundió. El detalle más gráfico y perturbador, la mordedura en el pecho de Tanya, fue cuidadosamente eliminado del audio antes de hacerlo público. Y hubo algo más que la gente no sabía. Los investigadores, junto a expertos en comportamiento criminal, habían programado un sistema oculto. Si una misma persona llamaba más de 3 veces para escuchar la grabación, su número quedaba automáticamente registrado en una lista de interés. Los criminólogos explicaban que los asesinos suelen sentir fascinación por revivir sus acciones, que a menudo regresan una y otra vez al sonido de su propia voz, recreando mentalmente el poder que sintieron en el momento del crimen. Este experimento se volvió muy popular. Todo el país hablaba de esa llamada, del asesino de Abbotsford. Los noticieros abrían con su voz distorsionada, las radios reproducían fragmentos del audio y la historia se extendía por cada rincón de Canadá. El miedo había dejado de ser local y se había convertido en nacional. Ante la creciente atención, más departamentos de policía quisieron involucrarse también. Los investigadores de Abbotsford compartieron entonces el retrato hablado del sospechoso para ampliar la búsqueda.
Pero no todos quedaron satisfechos con el boceto. Varios expertos en dibujo forense señalaron errores anatómicos en el boceto original y uno de ellos, voluntario y motivado, viajó hasta Abbotsford para conversar en persona con Misty con la esperanza de conseguir una descripción más precisa. El nuevo dibujo se hizo desde cero. Misty cerró los ojos e intentó traerlo de nuevo a su mente, su rostro, su mirada y los gestos que aún la perseguían. Cuando el lápiz trazó la última línea, el resultado era inquietante. El retrato parecía más real, más humano, como si la sombra del verdadero asesino se revelara finalmente sobre el papel. Cuando este nuevo boceto se hizo público, comenzaron a llegar llamadas, docenas de ellas. Personas que decían haber visto a alguien parecido, vecinos que creían conocer al rostro del dibujo, y fue así como la policía llegó a su primer sospechoso. Su nombre era George Evenden. Las coincidencias eran inquietantes, básicamente era igual al retrato. Además, este hombre tenía un pasado plagado de delitos, entre ellos agresiones sexuales y robos donde había intimidado a sus víctimas usando un bate de béisbol, el mismo tipo de arma empleado contra Tanya y Misty. Por otro lado, la noche del 13 de octubre, testigos aseguraron haberlo visto en una fiesta. 3 personas recordaban haberlo escuchado hacer bromas obscenas sobre agarrar a un par de tetas en la calle. Durante su interrogatorio, George sonreía al relatar algo que dejó a los agentes sin palabras. Contó que en esa misma fiesta habían llevado un pastel con forma de mujer desnuda y que entre risas mordió el pecho del pastel. La coincidencia era muy extraña. Por un momento todos pensaron que quizá finalmente habían dado con el hombre que había teñido de miedo a las calles de Abbotsford. Mientras las autoridades seguían investigando a este primer sospechoso, sabían que necesitaban ampliar su alcance. Si el asesino había afirmado que no era la primera vez que hacía algo así, entonces debía haber más víctimas, quizá casos olvidados o sin resolver. Así que revisaron los archivos de los meses y años anteriores, buscando agresiones sexuales con el mismo patrón: víctimas golpeadas en la cabeza, atacadas en lugares aislados y dejadas inconscientes. Fue un trabajo meticuloso, revisaron testimonio tras testimonio, pero valió la pena, ya que finalmente surgieron 2 mujeres cuyas historias coincidían. Ambas habían sobrevivido a agresiones similares y el modo en el que sus atacantes actuaron se asemejaba demasiado a los detalles del caso de Tanya Smith. La policía las localizó, les tomó nuevas declaraciones y les mostró una fotografía del sospechoso. Las 2 mujeres, al ver la foto y sin dudarlo demasiado, aseguraron que aquel hombre era su agresor. Misty, por su parte, también fue a identificarlo y a pesar de la tensión del momento, ella fue clara. George no era el hombre que las había atacado. Su mirada, su voz, sus facciones, nada coincidía. Los investigadores se quedaron divididos. Por un lado tenían a 2 testigos que lo señalaban con absoluta seguridad, pero por el otro tenían a la víctima principal diciendo lo contrario. Aún así se decidió no descartarlo. Continuaron interrogando a George durante horas, incluso durante varios días, en busca de una contradicción o una confesión. Durante estos interrogatorios, George siempre se mostró tranquilo, colaborador e incluso algo arrogante. Negó haber participado en las agresiones y se ofreció sin dudar a entregar muestras de ADN y a realizar placas dentales. Los investigadores estaban seguros de que las pruebas dirían la verdad. Aunque todavía no podían acusarlo formalmente por homicidio, lo mantuvieron detenido por los 2 casos de agresión mientras los laboratorios trabajaban en los análisis. Los días pasaron con nerviosismo. Cuando por fin llegaron los resultados, los expertos fueron claros. No había coincidencias. Ni su ADN ni su dentadura correspondían con las evidencias recuperadas del cuerpo de Tanya, ni con las agresiones anteriores. Y George fue inmediatamente descartado. Su liberación llegó poco después, pero el daño ya estaba hecho. La prensa local había publicado su nombre y los vecinos lo miraban como un asesino. Había perdido su reputación y en cierto modo su vida social. Mientras tanto, las autoridades, avergonzadas por el error, se encontraron nuevamente en un punto muerto. Las llamadas del asesino habían cesado, pero el miedo seguía presente en las calles. Nadie se sentía a salvo y esa aparente calma no duraría mucho, ya que meses después, el 17 de febrero de 1996, el asesino volvió a hacer contacto. Esta vez no llamó a la policía, llamó a los medios. Más exactamente, contactó con una emisora de radio local llamada Radio Max. Del otro lado de la línea estaba el locutor de turno, un hombre acostumbrado a recibir llamadas curiosas o bromas
de oyentes, pero esta no era una de ellas. El sujeto al otro lado hablaba con una voz tranquila y le dijo al locutor que debía salir de inmediato al estacionamiento, que algo le había ocurrido a su coche. El locutor, desconcertado, pensó que podía tratarse de un accidente o una broma. Se levantó de su silla, salió del estudio, bajó las escaleras y caminó hacia su coche. Tal vez alguien lo ha chocado, pensó, y en cierto modo hubiera preferido eso a lo que realmente se encontró. El locutor, todavía sin entender del todo qué estaba pasando, llegó a su coche y lo que vio lo dejó paralizado. Sobre el capó estaba la lápida original de Tanya Smith arrancada de su tumba. Aquella pesada pieza de granito de unos 90 kilos estaba allí como un macabro mensaje en medio de ese tranquilo día. La escena era horrible. En la lápida había frases talladas y escritas con marcador negro que decían: «Ella no fue la primera y no será la última», o «Aún estoy buscando a Misty». Y en la fotografía de Tanya el asesino había dibujado flechas apuntando hacia su pecho, junto con la frase obscena «rica teta». El locutor llamó de inmediato al 911 y en cuestión de minutos varias patrullas llegaron al estacionamiento de Radio Max, donde quedaron tan impactados como él ante el nivel de sadismo del atacante. Sin embargo, lo que más desconcertó a la policía fue descubrir que nadie había visto nada, ni en el cementerio donde la tumba había sido profanada, ni en el estacionamiento donde la lápida fue depositada. No se halló ni un solo testigo. Eso resultaba muy extraño, pues mover una lápida de ese peso requería fuerza, tiempo y cierto riesgo, pero al parecer aquel hombre lo había hecho como si fuera invisible. Ante este horrible suceso, la familia de Tanya, destrozada por aquel acto, recibió más tarde una réplica exacta de la lápida original, con la que realizaron una breve y dolorosa ceremonia de reemplazo. Por su parte, la policía reforzó de inmediato la seguridad de Misty y su familia, porque ahora no había duda. El asesino seguía observándola, buscándola y, según su mensaje, no había terminado con ella. Apenas unas horas después, ese mismo día, el 911 recibió otra llamada. Era de nuevo él. Su voz sonaba más burlona que nunca y decía: «¿Les gustó el regalo que les dejé?», preguntó antes de soltar una risa fría, para luego colgar. Esta vez la llamada pudo también rastrearse. Provenía de una cabina telefónica ubicada a solo 2 calles de la comisaría, en el estadio Rotary, cerca de una pista de atletismo. Los agentes corrieron hasta el lugar, pero al llegar solo encontraron el teléfono oscilando levemente, como si lo hubieran colgado segundos antes. Por suerte, una mujer que estaba en la pista aseguró haber visto al sospechoso y lo describió como un hombre de unos 30 años, cabello rojizo y piel clara, que se marchó apresuradamente en un sedán beige justo antes de colgar. Con esa nueva descripción, las autoridades actualizaron el boceto del asesino, agregando así un dibujo del vehículo que fue difundido en el periódico y estaciones de televisión locales. Sin embargo, el terror no se detendría ahí. Aquel mismo día, alrededor de las 10:30 de la noche, la tranquilidad de una familia fue interrumpida cuando un ladrillo atravesó la ventana principal de su casa. La madre estaba aterrorizada, corrió a ver qué había sucedido y en el suelo, entre los restos de vidrio, había un ladrillo con una nota adherida con cinta adhesiva. En la nota, con letras gruesas y torcidas, se leía: «Soy el asesino de Abbotsford. Llama al 911 ahora». La familia no dudó ni un segundo y llamaron a la policía de inmediato. En pocos minutos los agentes llegaron a su casa, recogieron la evidencia y se quedaron acompañando a la familia durante el resto de la noche. Después de todo, la escena había sido aterradora y la familia estaba completamente perturbada. En la comisaría, los investigadores revisaron cuidadosamente el contenido de la nota. Dentro del sobre encontraron recortes de periódico con las fotografías de Tanya Smith y Misty Cockerill. En la imagen de Misty, el asesino había escrito: «Suerte de estar viva». Entre los demás recortes había fotografías y artículos sobre 2 casos de asesinatos sin resolver ocurridos 6 años atrás, como si el asesino intentara adjudicarse la autoría de esos crímenes o presumir que llevaba más tiempo matando del que nadie imaginaba. Junto a esos recortes, los agentes encontraron una carta escrita a mano por el propio asesino. Cada palabra estaba impregnada de arrogancia y cinismo, como si disfrutara del poder que ejercía sobre toda una ciudad. El texto decía lo siguiente: «Hola, soy yo. Sí, señor. El pezón derecho de Tanya sabía bien. No fue del todo mal aquella vez. Fui yo quien llamó desde la rotonda esa noche. Ustedes, policías, ya se están cabreando. Es difícil atrapar a alguien inteligente, no como esos delincuentes sin mente. Les dije que no era mi primera vez y tampoco será la última. No sigan con el mismo modus operandi. He hecho más después de estas. Vayan a ver incidentes en BC, Alta y también en el estado de Washington. ¿Cómo no se han enterado de lo que pasó aquí en la ciudad en los últimos años?
Burger King en McDonald's, el intento con la adolescente, Oriole Drive, casi dejé a una mujer inconsciente. Y sí, frente al hospital, fue lo mismo. Tomé la mochila con $200 y la dejé encima del almacén de ladrillos. Hola chicos, soy malo, atacaré de nuevo algún día. No me dejaré atrapar, no me iré de Abbotsford. Adiós chicos, hasta la próxima. En esta carta las autoridades no solo comprendieron la mente perturbada de este hombre, sino también el tono casi amistoso con el que se dirigía hacia los agentes. Era perversamente educado, como si estuviera hablando con conocidos. Aquello les confirmó algo más, no era la primera vez que este hombre hacía daño a alguien. Así que analizaron uno a uno los casos que mencionaba en su carta. El primero los llevó hasta un McDonald's ubicado en la calle Burger King, donde años atrás una niña de tan solo 12 años había denunciado que una noche, mientras esperaba sola en el estacionamiento, un hombre la cogió por detrás y le tocó el pecho sin su consentimiento. La niña gritó, forcejeó con él y consiguió escapar, aunque apenas pudo ver su rostro, pero por fortuna sí que recordó en cambio dos detalles. Sus brazos estaban cubiertos de vello rojizo y tenía un tatuaje de un ancla en uno de ellos. Otro de los lugares mencionados en la carta era Oriole Drive, una calle residencial de Abbotsford, con poco tránsito y rodeada de árboles. Un sitio que de noche resultaba prácticamente desértico. 2 meses antes del asesinato de Tanya Smith, una mujer había sido atacada allí mientras caminaba sola. Un hombre salió de la oscuridad, la golpeó en la cabeza y la arrastró varios metros por el suelo. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando el atacante notó que un coche se acercaba. Se asustó, soltó a la mujer y huyó, justo antes de que ese vehículo lo alumbrara con sus faros. La víctima sobrevivió, pero jamás pudo identificar a su agresor. El último caso citado por el asesino en su carta era de un robo de $200. Tras revisarlo, los investigadores encontraron que unas semanas antes del homicidio de Tanya y ataque de Misty, se había reportado una agresión con ese mismo patrón. Una mujer había salido sola de un bar tras discutir con su novio y eso fue lo último que recordaba. A la mañana siguiente, esta mujer despertó en un hospital con una herida profunda en la cabeza. Tenía una fractura craneal que, según los médicos, pudo haberla matado si no hubiera recibido ayuda a tiempo. Poco después, la policía encontró su bolso en otro sector de la ciudad, en el que faltaban $225. Ninguna de estas 3 víctimas había logrado ver el rostro del atacante, pero los informes coincidían en una cosa. Todas describieron a un hombre con una fuerza inusual y una violencia desmedida, el mismo patrón que ahora tenía un nombre. Con todo lo que habían descubierto ya no quedaban dudas. Para el asesino todo esto era un juego siniestro. Disfrutaba burlándose de los investigadores, alimentando la tensión y observando cómo el miedo se esparcía por la ciudad. Se creía intocable. Cada llamada, cada amenaza, cada pista que dejaba era una manera de demostrar su control, su poder. Pero aquella soberbia pronto se convertiría en su perdición. Esta última evidencia, la nota y los recortes fueron analizados una y otra vez, pero lo que más llamó la atención de los peritos fue la cinta adhesiva con la que el asesino había asegurado la carta y los mensajes anteriores. Los expertos sabían que ese tipo de material podría ser crucial si se manipulaba con descuido. Y es que cuando se corta una cinta muchas veces se hace con ayuda de los dientes o con los dedos para separar el adhesivo, lo que deja rastros visibles de ADN o incluso huellas dactilares. Así que cada centímetro de cinta fue tratado con mucho cuidado. Esa podía ser la pista definitiva para atrapar al asesino y, por suerte, así fue. Había una pista. Días después, dentro del adhesivo, entre las capas microscópicas del pegamento encontraron algo, una huella dactilar completa. No era una marca parcial ni una impresión borrosa, sino una huella nítida, perfectamente formada. Cuando los investigadores la vieron, quedaron en silencio. Habían encontrado un tesoro en medio del caos. Aquella minúscula impresión podía ser la clave para atrapar al asesino que llevaba meses burlándose de ellos. Sin embargo, la emoción duró poco tiempo, ya que cuando compararon la huella con los bancos de registros criminales de todo Canadá y posteriormente con los de Estados Unidos, el resultado fue desconcertante. No había coincidencias. Para el sistema, este hombre no existía. No tenía antecedentes, no había sido arrestado jamás. Era un fantasma. Los investigadores estaban frustrados, tenían la prueba física más contundente y aún así ningún nombre. El asesino parecía hasta ahora haberse salido con la suya. Con pocas opciones decidieron intensificar la búsqueda. Reforzaron la difusión del retrato hablado, la descripción del vehículo verde
Beige y publicaron la información en medios nacionales. Además, ofrecieron una recompensa de $40.000 canadienses para quien aportara datos que condujeran a su captura. La esperanza era que alguien reconociera la voz o el rostro de aquel hombre que había convertido Abbotsford en una ciudad de puro terror. Apenas 3 horas después de que se hiciera pública la recompensa, el teléfono de la comisaría volvió a sonar, pero esta vez no era el asesino, era una mujer. Su voz temblaba y lo primero que dijo fue que reconocía esa voz de las grabaciones. Aseguró que pertenecía a su hijo. Aquella mujer se llamaba Catherine Driver. Era la madre de Terry Driver, un hombre de entonces 31 años y que era su hijo mayor. Los investigadores escucharon atentos. No era una denuncia cualquiera y le pidieron a Catherine que contara todo lo que supiera sobre su hijo. Catherine relató que en los meses posteriores al asesinato de Tanya Smith, Terry había tenido comportamientos extraños y explosivos. Recordaba una discusión entre él y otro de sus hijos que escaló rápidamente, hasta que Terry se puso violento y le gritó fuera de sí: «No te metas conmigo, ya no me conoces y no sabes de lo que soy capaz». Aquella frase quedó grabada en la memoria de la familia. Días después, Terry regresó a casa y confesó que había asistido al funeral de Tanya. Eso era muy raro, ya que nunca la había conocido personalmente, ¿o sí? Catherine también explicó que su hijo solía pasar su tiempo libre cerca del canal Vedder, el mismo lugar donde habían encontrado el cuerpo de Tanya, y que además vivía no muy lejos del estado de Hockey, desde donde provenía una de las llamadas del asesino. Aún así, durante algún tiempo dudó en alertar a la policía porque el boceto del sospechoso no se parecía en absoluto a su hijo, pero cuando finalmente escuchó las grabaciones completas, todo encajó. Ella, junto con otros miembros de la familia, reconocieron inmediatamente la voz de Terry. Con esta información, los investigadores se dirigieron a la casa de los Driver, y tal como su madre había descrito, Terry no se parecía en nada al retrato hablado. Misty lo había descrito muy diferente porque este hombre en realidad tenía el pelo rojizo y espeso, la piel clara cubierta de pecas, un bigote grueso y una actitud tranquila, casi tímida. Ningún tatuaje visible, nada que coincidiera con la imagen pública. Aunque las dudas desaparecieron pronto cuando Terry habló, la voz era la misma. Aquella voz burlona y arrogante que habían escuchado durante meses salía ahora frente a ellos. No cabía duda, Terry Driver y el asesino eran la misma persona. Le pidieron entonces su colaboración para declarar y presentar muestras de ADN y huellas dactilares. Terry, sin mostrar nerviosismo alguno, se negó rotundamente. Dijo que no estaba interesado en colaborar, ni en aportar ninguna muestra. Eso era muy sospechoso, pero legalmente no podían obligarlo, no tenían una orden judicial ni pruebas concluyentes. Así que antes de retirarse, Terry mencionó que consultaría con su padre, un ex agente de policía y abogado, antes de responder cualquier otra pregunta. Por el momento entonces el caso quedó en pausa y mientras esperaban la autorización de un juez para tomar las muestras de ADN, los investigadores continuaron indagando. Querían saber quién era realmente Terry Driver. De esta manera descubrieron finalmente quién era este hombre. Terry Driver nació el 25 de enero de 1965 en Canadá, específicamente en la provincia de Columbia Británica, y era el hijo mayor de 4 hermanos. Creció junto a su madre y su padre, quien era sargento de la policía de Vancouver, un oficial condecorado que durante años sirvió en el cuerpo con disciplina y respeto. Sin embargo, en casa las cosas eran muy distintas. Desde pequeño, Terry mostró señales de inestabilidad. A temprana edad fue diagnosticado con un trastorno neurológico que luego evolucionó a TDAH y síndrome de Tourette. Aquellos diagnósticos, combinados con su temperamento impulsivo y su rebeldía constante, hacían casi imposible para sus padres controlarlo. Por este motivo, a los 5 años fue internado en una casa de acogida, donde, en lugar de mejorar, su comportamiento empeoró excesivamente. A esa edad, Terry ya mostraba rasgos de agresividad y violencia, atacando a otros niños sin motivo aparente. Pasó varios años en ese lugar hasta entrada su adolescencia, y aunque los informes no detallan con precisión por qué o cómo fue liberado, todo indica que su estancia allí solo solidificó su resentimiento y su desconexión emocional. Al salir, la familia Driver ya no era la misma tampoco. Sus padres se habían divorciado y la estructura familiar se había fracturado por completo. Terry se mudó con su padre, pero su conducta siguió siendo errática, difícil e impredecible. En la escuela las cosas fueron peores, muchos de sus compañeros se burlaban de su forma de hablar y de sus tics nerviosos producidos por el Tourette.
Según registros posteriores, esa humillación constante dejó una cicatriz psicológica profunda en él. Durante esta etapa también desarrolló una obsesión por las trabajadoras sexuales y frecuentaba zonas rojas en la ciudad, incluso siendo menor de edad, y sus fantasías sexuales aumentaban con el paso del tiempo. De hecho, en una ocasión se conoce que mientras trabajaba en un restaurante intercambió comida por sexo. Tiempo después, ya con 18 años, Terry intentó encaminar su vida. Se inscribió en el Departamento de Empleo de Canadá, donde consiguió un puesto como supervisor de niños Scouts. Sorprendentemente, en este lugar parecía estar mejorando. Seguía las reglas, mostraba empatía y se mostraba también más sociable. Pero esa estabilidad solo sería una ilusión. En 1988, mientras trabajaba, conoció a una mujer llamada Val, quien era 10 años mayor que él. Entre ambos surgió una relación apasionada y acelerada. Val, hasta entonces resignada a la soledad, encontró en Terry a alguien que la hacía sentir especial. La colmaba de atenciones, de elogios y hablaba abiertamente de matrimonio. Fue todo tan intenso que tan solo 3 semanas después de conocerse se comprometieron. Y en 1990 se casaron y se mudaron a Abbotsford, comprando una casa donde planeaban formar una familia. Todo parecía perfecto. Val pensaba que había encontrado un marido amoroso y una vida tranquila, pero aquella apariencia de normalidad duraría muy poco. Solo acomodarse en su nuevo hogar, Terry cambió por completo. El hombre cariñoso que Val había conocido se fue desvaneciendo con los meses, y en su lugar surgió un Terry controlador, posesivo y cada vez más violento. La situación era tal que solo le permitía a Val salir de casa cuando era estrictamente necesario por trabajo, y él comenzó a gastar dinero de manera compulsiva, metiéndolos en deudas y discusiones constantes. La situación económica de ambos se volvió insostenible, pero aún así en 1991 nació su primer hijo y en 1992 llegó el segundo, aunque la paternidad no trajo consigo el cambio que Val esperaba en Terry. Terry no se volvió responsable, al contrario, sus arrebatos y gastos aumentaron, y Val, desesperada, tuvo que asumir 2 empleos para sostener a la familia. Algunas noches regresaba a casa cerca de las 2 de la madrugada, agotada, solo para encontrarse con un Terry enfadado que la obligaba a mantener relaciones sexuales. Ella terminaba accediendo porque si se negaba, él reaccionaba muy mal. Un claro ejemplo de eso era la casa, la cual era nueva y recién adquirida, pero que ya mostraba el reflejo del infierno que vivían, ya que todas las paredes estaban llenas de agujeros por los puños de Terry. A pesar de vivir en una situación insoportable, Val no pudo o no quiso marcharse. Se aferraba a la idea de que aquel hombre dulce con el que se había casado aún existía en algún rincón, que quizás podría recuperarlo. Y nadie fuera del hogar imaginaba lo que ocurría ahí dentro. En el vecindario, Terry proyectaba una imagen de amabilidad, siempre saludaba, bromeaba y mostraba cortesía. Era conocido como un buen hombre de familia. Su único pasatiempo visible era su obsesión con los escáneres policiales, que son los aparatos que permitían sintonizar las transmisiones de radio de la policía y escuchar en tiempo real los reportes y persecuciones. Terry había comprado uno tiempo atrás y desde entonces pasaba noches enteras fuera de casa escuchando los códigos policiales, convencido de que participaba en esa acción que tanto le fascinaba. Al contrario, Val no le dio importancia, pero con el tiempo comenzó a inquietarse por la cantidad de horas que él pasaba fuera, y ella se negó a imaginar muchas cosas, pero nunca aquello que más tarde descubriría. Aquella noche del viernes 13 de octubre de 1995, el día del ataque a Tanya y Misty, Terry dijo que saldría nuevamente a seguir escáneres policiales, pero no regresaba. Pasaban las horas y Val, preocupada, pensó que algo le había ocurrido. Estaba a punto de llamar a la policía y de repente de madrugada vio encenderse las luces del pasillo. Terry entró a la casa sin decir ni una palabra. Se quitó toda la ropa, la metió directamente en la lavadora y se acostó junto a ella sin mirarla. Ese comportamiento tan anómalo y seco se le quedó grabado a Val. Días después también supo que Terry había asistido al funeral de Tanya Smith y lo más extraño era que había llevado a sus hijos con él. Nunca comprendió por qué lo hizo. Aún así, Val nunca sospechó que Terry fuera el asesino, porque al igual que su suegra, cuando vio el boceto del rostro del asesino, vio que no se parecía en absoluto a su marido, así que lo dejó pasar. Pero todo cambió el día en que la policía llegó a su puerta. Los agentes presentaron una orden de arresto, ya que Terry Driver era el principal sospechoso de los brutales crímenes de Abbotsford.
Val se quedó paralizada. Su mente luchaba por aceptar lo imposible. Esperaba que todo fuera un malentendido, que el hombre con el que dormía cada noche no fuera el mismo que habían aterrorizado una ciudad entera. Al poco tiempo, Terry consiguió que un abogado y su padre, el ex sargento de policía, intervinieran para protegerlo, pero ya no había manera de ocultarlo. Llegaba el momento de enfrentarse a la verdad. Con la orden ya en sus manos, los investigadores pudieron actuar. Tanto el padre como el abogado de Terry insistieron en que debía colaborar para limpiar su nombre. Terry finalmente accedió, pero puso condiciones. Solo aceptaría que le tomaran las huellas dactilares, negándose tajantemente a proporcionar muestras de ADN. No parecía nervioso, quizá porque no sabía lo que la policía había encontrado, y esa fue su peor decisión. En la comisaría los expertos tomaron cada una de sus huellas y comenzaron a examinarlas. Y cuando los resultados llegaron, la coincidencia era exacta. La huella descubierta en la cinta adhesiva del sobre con la carta pertenecía a Terry Driver. Era oficial. El asesino y agresor de Tanya Smith y Misty era él. Esta prueba fue incuestionable y lo más sorprendente fue que el hallazgo de la huella dactilar nunca había sido divulgada a la prensa. Por lo tanto, Terry pensó que podría dejar sus huellas dactilares sin riesgo porque desconocía ese detalle. No sabía que al hacer sus propias cartas había dejado la pista que lo condenaría. Y tras casi 7 meses de tormento en Abbotsford, finalmente lo atraparon. La comunidad, que estaba paralizada por el miedo durante meses, por fin respiró aliviada. Sin embargo, para su entorno más cercano la noticia fue devastadora. Los vecinos y antiguos amigos estaban en shock. Nadie podía creerse que aquel hombre sonriente, amable, fuera el monstruo que los había aterrado a todos. Para Val, su mujer, la verdad la destrozó. Cayó en una profunda depresión, perdió la estabilidad emocional y durante un tiempo le retiraron la custodia de sus hijos, porque se veía incapaz de cuidarlos o incluso de cuidar de sí misma. El juicio de Terry Driver se realizó en 1997 en el Tribunal Supremo de Columbia Británica en la ciudad de Vancouver. Allí el jurado escuchó una larga lista de pruebas, las llamadas grabadas, la carta manuscrita, el ADN parcial vinculado y la huella dactilar encontrada en la cinta adhesiva. Durante el proceso también se revelaron más detalles inéditos. Los expertos concluyeron que Terry se dibujaba tatuajes temporales con tinta para despistar a las víctimas y a los testigos, lo que explicaba por qué una víctima describió un ancla en su brazo y otra describió una mariposa. Se comprobó además mediante registros telefónicos que la noche del asesinato, Terry estuvo en la zona del canal Vedder y días después visitó el cementerio justo cuando fue robada la lápida de Tanya. No había escapatoria y fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Tanya Smith e intento de asesinato por el ataque de Misty Cockerill. La sentencia fue contundente, lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional antes de los 25 años. Terry Driver permaneció en prisión en la Mountain Institution, una cárcel de seguridad de medios en Agassiz, Columbia Británica. Durante su reclusión nunca mostró arrepentimiento. Los informes psiquiátricos lo describieron como un individuo egocéntrico, manipulador y carente de empatía. En múltiples ocasiones intentó presentar apelaciones, pero todas fueron rechazadas. Y finalmente murió en prisión el 23 de agosto de 2021 a sus 56 años por causas naturales, según el Servicio Correccional de Canadá. Para muchos, su muerte marcó el cierre simbólico de un ciclo que había atormentado a Abbotsford durante más de 2 décadas. En cuanto a Misty Cockerill, la única sobreviviente de aquella noche del 13 de octubre, su recuperación fue larga y dolorosa, ya que sufrió una fractura grave en el cráneo, pérdida parcial de memoria y múltiples cirugías reconstructivas, pero sobrevivió. Con el paso del tiempo se convirtió en una voz activa por las víctimas de violencia, participando en charlas sobre resiliencia y recuperación. En entrevistas, Misty ha relatado que aunque aprendió a seguir adelante, las secuelas emocionales nunca desaparecieron por completo. Y aquí finaliza este caso. Realmente cuesta pensar en lo que pudo haber pasado si este hombre no hubiera sido detenido gracias a esa huella dactilar. Tal vez hoy estaríamos hablando de un asesino en serie si no hubiera sido el caso, porque detrás de esa voz burlona, de sus llamadas y de toda esa arrogancia había alguien que disfrutaba del miedo, el control y el dolor ajeno. Detrás de una apariencia normal hay personas que parecen amables, tranquilas, incluso inofensivas, hasta que muestran quiénes son en realidad. Y en noches como en Halloween, cuando todos usan máscaras, algunos simplemente no se las quitan nunca. Y esto es todo sobre
sobre el caso de hoy, que me parece un caso muy inquietante y perturbador. Realmente es un caso en el que, gracias a la colaboración de la madre del propio asesino, se pudo llegar a él. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso, si lo conocíais. Es increíble también ver cómo Misty pudo recuperarse tras haber recibido tantos golpes en la cabeza y lesiones cerebrales, y cómo continúa adelante con su vida a pesar de el trauma de vivir ese ataque y de vivir tan de cerca el asesinato de su mejor amiga. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso, si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido informativo e interesante. No olvidéis dejar un me gusta, suscríbete a este canal, no olvidéis echar un vistazo a la ropa de Halara, que es preciosa y perfecta. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!